Bienvenidos a mi primer podcast. En el tema de hoy vamos a estar hablando acerca de la responsabilidad en el sufragio. Cuando yo comienzo a trabajar con mis estudiantes el tema de la ciudadanía, antes de eso hacemos una introducción y trabajamos acerca de qué es el ciudadano legal o jurídico, ¿no? Y entonces ahí hablamos de los derechos y las responsabilidades que nos genera el ser ciudadanos de un territorio definido. Siempre uno de los primeros derechos, inclusive antes que el derecho a la vida, que parece ser algo tan elemental que nadie lo piensa como un derecho, siempre surge el derecho al voto o al sufragio. Y yo les explico que es un derecho que tiene dos prerrogativas. La primera de ellas es cumplir los 18 años, o sea, la mayoría de edad en nuestro país, y el otro, realizar el trámite ante la Corte Electoral para obtener la credencial cívica, que es un documento que únicamente nos habilita para eso, para el voto. Es el único destino que tiene. Lo cual es curioso, porque en cualquier otro lugar podrías votar con cualquier otro tipo de documento, inclusive con tu cédula de identidad. Bueno, acá hay un documento definido. Inclusive hay un organismo muy respetado con muchos años, que es la llamada Corte Electoral, que es la que se ocupa de la organización, de la implementación y después de todo lo que tiene que ver con recuentos de votos, resultados y demás, de todas las elecciones que se realizan en este país y que tengan algún significado especial, no solamente las elecciones de autoridades nacionales o departamentales. En muchas otras elecciones también interviene la Corte Electoral, por ejemplo, cuando los docentes eligen a sus representantes para los organismos de la educación. El sufragio, además de ser un derecho en nuestro país, también se lo digo a mis estudiantes, es una obligación. Es un país donde estamos obligados a concurrir a votar y si no tenemos un castigo económico, que suele ser el castigo que a la gente le importa más, cuando le tocan el bolsillo, como se dice. Bueno, entonces ahí eh, ponemos las barbas en remojo, ¿no? Nos ponemos atentos. Pueden haber ciertas justificaciones, como que yo esté por temas de trabajo o de salud en el exterior del país, o por temas de salud no pueda salir de mi casa justamente el fin de semana en que se realizan los comicios o las elecciones. Entonces, de esa manera puedo justificar el no haber asistido. Entonces, como decía, es un derecho y es una obligación. En este país estamos obligados. En otros países no es obligatorio. Por ejemplo, en Estados Unidos, siempre les digo yo, no están obligados los ciudadanos a concurrir a votar. Esa es otra cosa sobre la que hablamos. El derecho al voto es un derecho de los ciudadanos. No siempre en nuestro país eso estuvo consagrado. Si pensamos en 1830, la primera constitución, eran muy pocos los que podían votar porque no eran considerados ciudadanos, ¿verdad? Negros, esclavos, mestizos, zambos, las personas que no podían leer ni escribir, las mujeres tampoco. Entonces era muy acotado el espectro de los que eran considerados ciudadanos. Nuestro país es uno de los primeros que permitió el voto o que implementó el voto a las mujeres, ¿no? Es uno de los primeros, mucho antes que Argentina inclusive. Bien, entonces como es un derecho y una obligación, siempre se habla de con qué responsabilidad los ciudadanos tomamos el voto. Y eso no está tan claro, porque todos queremos el derecho a ejercer el voto, a concurrir a votar, como se dice, es un día de fiesta, la gente va, se levanta temprano, van con su documento, votan, después se van a almorzar, a ver algún familiar o salen con algún amigo. Entonces es un día, como dicen, de fiesta. Y después la gente, la que le interesa, espera los resultados. Entonces, ¿con qué responsabilidad tomamos el voto? No solamente el de ir, el de asistir, de tener nuestro documento, no dejar para el último día, como dice la gente, estamos todos buscando la credencial porque recién la noche anterior se acordaron de que tenían que ejercer el voto. Pues no, hay mucha gente que ya la tiene con mucho tiempo, ya sabe cuál es su circuito, su número, en qué lugar es, etc. Y se habla de que esa gente es responsable. Bueno, la responsabilidad no está solamente en eso,
sino también a quién votamos, no solamente por la afiliación o la ideología política que tengamos. Hay gente que vota porque le simpatiza a tal persona, a tal candidato, porque son conocidos, porque le prometió el voto o porque por el voto le prometieron tal cosa y la gente, bueno, sigue creyendo que apoyando a fulano puede recibir un favor, ¿no? Y bueno, entonces la gente dice que ejerce con responsabilidad su voto. Yo no sé si estoy tan de acuerdo en eso, porque después surgen cosas como cuando hay ciertos personajes, digámosle, que son elegidos en distintos cargos, diputados, senadores, y vemos las barbaridades que dicen, las cosas que exponen, o al contrario, que no exponen nada, jamás se les cae un proyecto de ley ni nada, y dicen, ¿y ese cómo llegó ahí? Y bueno, alguien lo votó. A veces pasa que la gente va y toma su lista en el cuarto secreto y le da lo mismo votar a Menenganito que a Perenganito, porque el que encabeza la lista es a quien él quiere votar. Y muchas veces viene otra gente enganchada detrás, no solamente suplentes, sino segundos, terceros, que no tenemos ni idea de quiénes son, ni de que si les toca a ellos, porque suele pasar, ¿no? Muchos senadores ahora se fueron a cargos en el Ejecutivo. Entonces queda detrás gente que a veces no sabemos ni quién es ni qué es lo que va a hacer. Se supone que al integrar una lista no solamente se están pagando favores, sino que los están haciendo con la gente idónea. Pensemos que los políticos, tanto los del Poder Ejecutivo como los del Legislativo, son prácticamente, o son, mejor dicho, empleados públicos, a los cuales les pagamos el sueldo entre todos. Para ejercer un cargo público, cualquiera, en la enseñanza, la educación, la salud, uno tiene requisitos. Por ejemplo, no tener antecedentes, no estar en una lista de acosador o violador y reunir ciertas características para el puesto que vas a desempeñar. En muchos de ellos tienes hasta pruebas psiquiátricas y psicológicas para ver si estás apto. En este caso no, votamos al primero que está ahí y ese que quede nomás tiene un gran puesto, un gran sueldo y una gran responsabilidad, se supone. Pero después la gente se asusta. ¿Cómo llegó fulanito acá? ¿Quién votó a este? ¿De dónde salió? Miren cómo habla, o mejor dicho, no sabe ni hablar siquiera. Y bueno, ahí está un poco la responsabilidad en el sufragio. No es solamente ir y meter el voto en el sobre, sino también ver a quién estamos votando, quién es, qué va a hacer, qué antecedentes tiene como dirigente, como político y como persona que puede pensar e idear una ley. Más allá de que los políticos todos tienen asesores, pero se supone que las ideas y los proyectos tendrían que salir del propio político, que es al que votamos y le damos la responsabilidad para ese cargo, el que debería estar apto para el cargo. Entonces ahí no estoy tan seguro de que seamos tan responsables frente al voto de a quién votamos, qué sabemos de esa persona, más allá de que pueda ser conocido o no. Este, por ejemplo, los senadores son cargos en general a nivel nacional, o mejor dicho, son cargos a nivel nacional. Puede haber senadores que estén identificados con ciertos departamentos y que sean conocidos y la gente sepa quién es, pero no sabemos quiénes son los que siguen después en la lista. Y lo mismo con los diputados es más acotado, ¿no? Porque representan a un departamento, entonces la gente sabe que el diputado fulanito es de tal departamento, lo conocemos de hace años, fue maestro, tenía un campo, era un productor, era un comerciante, etcétera, y como que lo conocemos más. Y después pasa mucho también en las elecciones departamentales y de los municipios, que los personajes que salen como alcaldes y muchas veces ellos elegidos son realmente es el vecino conocido fulanito, pero resulta que después sabemos que antes tuvo un prostíbulo o que vendía cosas de contrabando, etcétera, etcétera, y lo designamos a un cargo de mucha responsabilidad y que en el caso de los municipios tiene que ver con la propia vivencia, la propia administración del lugar exacto en el que vivimos, porque capaz que pensamos en un diputado o un senador, bueno, está allá en Montevideo, está allá lejos, pero bueno, el municipio, el alcalde es el que nos gobierna a todos acá. Lo mismo que cuando votamos intendente y ediles, sabemos quién es el intendente, pero no sabemos ni quiénes son los ediles que lleva detrás. Entonces yo no estaría tan seguro de que los uruguayos somos tan responsables cuando vamos y emitimos el voto, el sufragio. Otra cosa que quiero decir acerca de esto es el tema de la responsabilidad que tienen los elegidos. No olvidemos que al ser ciudadanos, cumpliendo ciertas prerrogativas, principalmente de edad, podemos ser, además de electores,
elegibles, o sea que podemos candidatearnos a alguno de los cargos en los cuales votamos en los sufragios en las elecciones. Esos cargos son de suma responsabilidad y de suma importancia. Entonces, ¿cuánto tiempo la persona se va a dedicar realmente a cumplir todo lo que prometió? ¿Cuánto va a estar en su cargo? Yo hablaría de cargos, de ejemplo de esto que estoy diciendo, referidos especialmente a cierto partido político, porque es lo más claro, el ejemplo más claro. Pueden existir en otras tiendas, en otras agrupaciones políticas, pero si nosotros pensamos en la última intendenta de Montevideo, dado que en el 2020, cuando tenían que ser las elecciones municipales, se retrasaron, fueron en julio recién del año, por el tema de la pandemia, asumió como en septiembre del 20 y en el mes de febrero, marzo del 2024, o sea, sin haber cumplido ni siquiera 4 años en el cargo, ya estaba candidateándose a un nuevo cargo, ¿no? O sea que no terminó su mandato, siendo que además, sin necesidad ninguna, había prometido estar hasta el final del mismo. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar yo diría que la gente cuente cuántos meses va a estar y si va a alcanzar a los 3 años, que capaz que ni llegue, de mandato, el actual elegido intendente de Montevideo, donde está todas las fichas puestas a que va a ser para las próximas elecciones candidato a la presidencia, por lo menos va a ir a las internas. Ya en el mes de marzo del 2029 va a estar candidateándose, habiendo asumido en julio del 2025 eh, para un puesto. Como una persona que se candidatea, se promueve y es electo para un puesto tan importante como intendente, no alcanza a cumplir todo su mandato, porque ya está pensando después y haciendo campaña para otro cargo. Por eso hay gente que dice que las eh, elecciones municipales y las nacionales no deberían de tener tanta distancia en el tiempo, no solo por el tema de la campaña y de todo lo que tenemos que aguantar por todos medios de la campaña política encima tuyo, escuchando a todo momento, y si miras algo por internet también salen las propagandas, inclusive no está regulado, después de que de que entramos en veda y en los medios públicos y abiertos no se puede hacer campaña, en otros medios electrónicos continúa saliendo igual, en redes sociales, en plataformas y demás. Entonces deberíamos de pensar realmente si la gente que elegimos va a desempeñar, va a estar todo el tiempo que correspondería que esté en su cargo para cumplir con todo lo que prometió y para lo que pidió que la gente lo votara. Porque si ya estás pensando en el siguiente puesto, hay una frase muy importante por ahí que dice que todo fin que tiene los políticos tienen un fin y es que volver a ser electos. Bueno, parece que sí, que cuando los votan para un cargo ya están pensando en el siguiente en lugar de hacer las cosas como las deben de hacer. Entonces, bueno, me gustaría saber cuánto tiempo realmente van a estar en los cargos antes de estar pensando en el siguiente periodo electoral. Y lo otro a lo que me quiero referir es eh, acerca de la propaganda, además de la que decía, la propaganda electrónica. Yo soy un convencido que no tienen que existir más las listas, que ese papel, primero que nada, es un papel que no sirve ni siquiera para reciclar, entintado, con un olor asqueroso, una textura horrible, que te la meten hasta por los oídos, en donde vas y paras te están dando listas. Mucha gente dice, ay, yo la tomo porque la persona que está repartiendo la lista es el trabajo que tiene y le sirve para hacer un peso. Los políticos, en lugar de aprovecharse de esa gente que está sin trabajo o que quiere un trabajo extra, deberían de darles, promover que haya trabajo digno para las personas y que las personas no tengan que estar repartiendo justamente listas en la calle, muchas veces ya con frío, bajo la lluvia, repartiendo listas porque no tienen un trabajo digno. Entonces es una forma de explotación, diría yo, ¿no? De aprovechamiento de esas personas que no tienen otro ingreso o que necesitan un ingreso extra y entonces reparten listas. Yo no la tomo por más que la gente esté trabajando, como digo, es responsabilidad de los políticos que promuevan que haya trabajo para la gente y no tengan que estar en esa situación. Pero además la gente que te dice eso de que yo le tomo la lista porque
la persona está trabajando, en la siguiente esquina la tiró en el suelo y eso genera contaminación, una cantidad de basura. Después dicen por qué las calles están sucias y por qué es la gente la que ensucia, sí, realmente. Porque en ciudades donde hay sistemas buenos de recolección de residuos y de limpieza, igual se genera basura porque la gente no respeta. Entonces, además se le agrega de que las listitas en muchos casos traen nylon, lo cual también es un material que demora muchísimos años en destruirse, no sirve para compostar. Me parece que se tendría que terminar ese tema. Además de los lugares donde reparten, ¿no? En las puertas de los centros educativos, en lugares donde no deberían de estar haciendo este proselitismo político. Y además las propagandas también con altoparlantes, ¿no? Carritos, camionetas con altoparlantes, haciendo propaganda por tal y tal político y ya vienen las elecciones y demás, pasando por centros educativos donde se supone que los estudiantes y los maestros están trabajando y están estudiando. Entonces, me parece una falta de respeto total que se pase por allí con propaganda en altoparlantes y demás. Entonces creo que las listas deberían de eliminarse, se debería de poder votar. Yo digo exageradamente que quiero el voto online desde el sofá de mi casa si no tengo ni siquiera que moverme. Y sería un sistema bueno, habría que probarlo en muchos lugares, funciona perfectamente y creo que acá también se debería de hacer y terminar de una vez porque total hay tanto trámite, tanta cosa que lo hacemos desde nuestra casa, no tenemos que movernos. Sería bueno que el voto, teniendo todas la seguridad posible y las garantías lo pudiéramos hacer desde nuestra casa. Y lo otro sobre la propaganda es que yo todavía veo en muchos lugares, principalmente en Montevideo, yendo por Colón, cuando vas hacia Las Piedras, propaganda de las elecciones de octubre. De octubre. Y estamos en junio. Pasaron más de 6 meses y sigue habiendo propaganda todavía y cartelería. Se supone que hay multas, que si no las sacan se multa. Y estoy hablando de todos los partidos políticos. No estoy hablando solamente de algunos, estoy hablando de todos. Cartelería de gente que se candidateaba a senador, a presidente, que no sacaron cargos y siguen estando los carteles puestos. Y después, por supuesto, se suman los pasacalles, carteles y demás que siguen habiendo de las elecciones municipales que ya estamos a casi un mes de haber pasado y todavía siguen estando colgados, lo cual es contaminación visual, son carteles que después se terminan arrancando y andan volando por la calle, tapan las bocas de tormenta, después hay inundaciones, contaminan los cursos de agua, etcétera, etcétera. Y no se está haciendo nada sobre eso. Entonces, habría que pensar muy bien acerca de qué tan responsables somos los ciudadanos y sobre todo los ciudadanos uruguayos cuando ejercemos nuestro derecho al sufragio. Muchas gracias.